¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Y después de Dios? Nadie como María. Muchachos, hoy tengo una clase bastante especial. Vamos a hablar de un teólogo muy reconocido del siglo XX, que es Charles Conrad. Y vamos a hablar del tratado sobre el Espíritu Santo. ¿Está bien? ¿Listo? Sí. Bueno, entonces, como nos indica el tema del que vamos a hablar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a abrir nuestros brazos y vamos a llamar al Espíritu Santo. A una sola voz. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven, Santo Espíritu, acompáñanos en esta clase. Hoy venimos a invocar tu presencia, tú la tercera persona de la Santísima Trinidad, para que nos acompañes, para que nos ilumines, abras nuestro entendimiento, nuestra voluntad, para que eso que queremos conocer de ti, Señor, nos permitas llegar y permear nuestras almas, porque tú con tus dones naturales y sobrenaturales harás que podamos entender este tema, que no es tan fácil, ya que estuviste por mucho tiempo, se dice, también como dice la Esconga, el Espíritu Santo, el gran desconocido, pero vemos que a través de esta clase vamos a conocer un poco más de ti. Entonces, bienvenidos para esta clase. La clase de hoy vamos a hablar propiamente de la vocación de Charles Conrad. Él es un profesor de teología entre el año 1904 y 1946, pero que le tocó pasar por una gran prueba de fe, se pudiera decir, porque no fue visto con muy buenos ojos. Tuvo un momento que fue un profesor que fue visto con ojos sospechosos por lo que planteaba en su teología. Vamos a hablar también de la madurez que tuvo, que logró alcanzar después de este, podríamos decir, un exilio, y él logra transmitirnos un mensaje que es tan fuerte que logra permear toda la iglesia. Él nace en 1904 en Sedan, en las Artes, en Francia, y estudió en un seminario en París, para ingresar a la orden de los dominicos alrededor del año 1995. Culmina sus estudios dentro de la orden de los dominicos y se ordena presbítero en el año de 1930, en julio. Gracias a lo que logró vivir en su juventud, en su infancia, él logra compartir mucho tiempo con niños, con jóvenes que eran de descendencia judía, otros que eran de descendencia musulmana, otros eran protestantes, y logra entender que los unían muchas más cosas que lo que lo hacían ver en una perspectiva diferente del mundo. Entonces, gracias a lo que le tocó vivir, él hace que vea la visión de la iglesia un poco diferente. Fue un hombre muy espiritual, muy carismático, abierto a la experiencia siempre de Dios y al diálogo. Él proponía sobre el diálogo interreligioso y el diálogo ecuménico. Un diálogo que logra permear fuertemente a la iglesia, y era un hombre muy fuerte de oración, que era una parte fundamental. Era un enamorado de su iglesia. Entendió como toda esta experiencia es una experiencia de amor por la iglesia. Ella puede encontrar en elementos básicos un compromiso teológico en la entrega hacia el servicio, porque empieza a transformar. Yo diría que muchos dirían que reformar la iglesia, no. Él logra recuperar a través de sus escritos, a través de sus estudios, a través de su investigación, que la iglesia nuevamente logre ver esa iglesia primitiva, esa iglesia naciente, donde vemos cómo la iglesia vivía la fraternidad, vivía el amor, vivía la comunión, pero la comunión es muy diferente a la que nosotros entendemos.
es una comunión con nuestro hermano, es una comunión de amor. Y claro, aquí se evidencia la Santísima Trinidad, pero nos habla mucho sobre el Espíritu Santo, que es aquel que el día de Pentecostés, en la fundación de la iglesia, donde baja con sus dones, en presencia de la Santísima Virgen María, en presencia de todos los apóstoles, en presencia del Espíritu Santo que baja en lenguas de fuego a crear esa iglesia, porque vemos que el Espíritu Santo es el enviado. Así como Jesús fue enviado, Él nos envía a su Espíritu Santo, que nos quiere decir que es el Consolador. Bueno, vamos a hacer una oración de Jacques Congar, que constituye un programa de vida y de acción misionera. Dios mío, sabes que amo tu iglesia, pero veo que en otro tiempo tu admirable iglesia tuvo en la vida civil, en medio de la humanidad total, un ingente desprendido papel, mientras que ahora apenas le corresponde ninguno. Dios mío, ojalá tu iglesia fuera más comprensiva, más estimulante. Dios mío, tu iglesia es tan latina, es tan centralizada, cierto que es el Papa, es el dulce Cristo en la tierra. Estas palabras recogen, aunque no hago toda la oración, recogen mejor que ningún comentario los deseos que tenía este teólogo, los deseos que inspiraban lo que él quería en su vida y lo que quería realizar a través de la iglesia, porque él quería que fuera una iglesia mucho más cercana, donde se acabaran las estructuras y donde se pensara más inclusión, si se pudiera decir la palabra, hacia los laicos. Por eso él, con todos sus libros, sus documentos, él logra abrir las puertas para que las comunidades de laicos y que todos los laicos participaran más de la iglesia. Sabemos que la iglesia es una iglesia universal, pero muy centralizada, y esto no era como de mucho agrado no lo veía como la iglesia primitiva que él conocía a través de los padres de la iglesia, porque él estudiaba fuertemente los padres de la iglesia. Él quería ir más a una iglesia dialogante y que se unieran y acabaran con todas esas diferencias menos importantes, y que estas plegarias a través de esta oración se cumplieran para que se viviera un ecumenismo. No podemos olvidar ante todo que Jacques Congar fue un profeta de la nueva Iglesia Católica, un adelantado de su apertura social, donde él mostraría que a través de los grupos religiosos y culturales, sobre todo con los ortodoxos y los protestantes, debía haber un diálogo siempre muy fuerte. Por eso él en 1937 publica su primer libro programático sobre el ecumenismo, Cristianos Desunidos, pero que justamente este libro se convertiría como en la que más le generaría señalamientos para dar a conocer su pensamiento, y en algún momento fue dado este libro por suspendido por muchos años. En el año 1939 fue movilizado como ayudante médico del ejército francés, y esto hizo que él cayera como prisionero de guerra por los alemanes y estuvo en un campo de concentración de modo directo, muy doloroso, con otros hombres, y compartió con personas muy rechazadas y sufrientes de diferentes religiones y culturas. Nuevamente, esto hizo que conociera más de estas culturas y estas perspectivas religiosas, para que él entendiera de que el Espíritu Santo se podía manifestar en otras partes. De pronto nosotros lo decimos dentro de la Iglesia Católica con mucha perfección, pero de igual manera el Espíritu Santo también se manifestaba en ellos. Por eso, después de estar suspendido desde el año 1945 hasta 1954, volvió a enseñar en la Escuela Superior de los Dominicos. Él logró estudiar mucho lo que es la teología del pensamiento, pero sobre todo, durante este tiempo, logró madurar su perspectiva humana. Quiso actualizar el pensamiento teológico de Santo Tomás en el sentido más profundo de la vida cristiana, porque él logró profundizar fuertemente en las fuentes patrísticas, que es uno de los movimientos eclesiales y sociales más importantes. Él logra
que la iglesia haga un testimonio impresionante de su amor, pero él ofreció todo este dolor durante el tiempo que estuvo prisionero de guerra por amor a la iglesia. Pero creo que el Espíritu Santo tenía una intención, era que él transmitiera todo este mensaje y lo lograra transmitir a través del Concilio Vaticano II. Él tenía grandes contradictores por este tiempo, más que todo sobre los teólogos de la curia romana, que interpretaban la teología o interpretaban la iglesia como una sociedad perfecta, organizada de modo jerárquico, cuando él de pronto no comprendía mucho la cuestión de las jerarquías, una línea en forma de pirámide, y esto no lo veía con muy buenos ojos, de manera que todos los problemas que se solucionaban eran siempre por autoridad, desde arriba. Bueno, vamos a hablar propiamente de la teología que propone este teólogo. Él se fundamenta mucho en la historia, en la tradición cristiana, en la iglesia y en el Espíritu Santo. Por eso él profundiza mucho. Y él ha creado, y él se ha dedicado a dedicarse con calma y profundidad a su vocación como historiador, porque él era un gran historiador. O sea, a él le interesaba conocer la historia de la iglesia para poder comprender la iglesia. Él quería también entender la unidad de fondo y el valor, el riesgo de las diferencias eclesiásticas entre Oriente y Occidente. Esto sí que es fundamental, porque él también se centra mucho para poder comprender cómo debería en un momento actuar. A él le fascinaban las tradiciones, porque él veía que no solamente a través de las escrituras, sino las tradiciones, él podía entender el tema de cómo actuar dentro de la iglesia, cómo recuperar tantos principios y cómo la iglesia fue atacada por mucho tiempo a través de pensamientos muy lejanos, como el arrianismo, bueno, etc. Él tenía esa área de estudio, para él era fundamental comprender las tradiciones. Él se enriquece mutuamente a través del diálogo, a través de diferentes tradiciones eclesiales. Y esto para él era fundamental. Él se profundiza mucho, y vamos a hablar ya directamente del área de la neumatología, donde uno de sus grandes escritos es sobre el Espíritu Santo. Él culmina los diversos caminos de investigación y experiencias de los creyentes, porque él entendía que Dios se seguía manifestando a través del Espíritu Santo, a través de la experiencia, a través del compartir, a través de la perspectiva más empírica. O sea, él sabía que el Espíritu Santo se podía manifestar, así como se manifestó en tiempos hace 20 siglos. Él sabía que el Espíritu Santo se seguía manifestando de diferentes maneras, y era pues nuestra guía en el día a día. Por eso había que seguirlo descubriendo y mostrar ese despliegue del Espíritu Santo, que tenía algo fundamental, que era ese despliegue dentro de la iglesia. Por eso muchas veces se llegó a hablar de que en la Trinidad se llegó a hablar muchas veces de que el Padre, el Hijo y la iglesia, porque se hacía conveniente hablar de la iglesia, porque en la iglesia estaba el Espíritu Santo. Y había que tener una comunión con los creyentes y todos los hombres, pero esa comunión la tenemos que entender de una manera diferente. Era esa fraternidad, ese amor, esa entrega, ese servicio, porque para él era inconcebible entender, como teólogo, que muchos dijeran que estaban en comunión con la iglesia, pero se olvidaban de su hermano. Un hombre que ha creído en el Espíritu de Cristo y que se ha mantenido fiel a esa creencia en medio de las dificultades en la vida. O sea, hay que entender este tema, de que para ser fieles a la iglesia hay algo que debemos comprender, es el sacrificio. Sin sacrificio no pudiéramos entender la iglesia. Eso significa que los últimos esfuerzos de la creatividad intelectual, porque nosotros hablamos mucho del intelecto a través del Espíritu Santo, que es el que nos ilumina, nos abre la conciencia, nos ilumina el espíritu, nos ilumina la inteligencia. Esto hay que saberlo entender, porque ahí hay una influencia, una infusión, un soplo del Espíritu Santo, y que a veces creemos que hace parte de nosotros. Si nosotros creemos que es por nuestras fuerzas, estamos totalmente equivocados. Nosotros actuamos muchas veces a través de la influencia del Espíritu Santo, que tiene que haber una comunión abierta, una comunión abierta con la iglesia, pero es que la iglesia
tenemos que comprender esa parte, que es esa comunión con nuestros hermanos para poder estar en comunión con Cristo. Y es muy bonito poder comprender estas palabras de San Irineo. O sea, es majestuoso poder entender estas palabras. Que nosotros tenemos el Padre para entender la Trinidad. Que Él habla que el Hijo y el Espíritu Santo son como aquellas dos manos de Dios, como repetías, y Él lo citaba muy puntualmente, porque Él decía que la segunda y la tercera persona eran las manos de Dios. En cuanto al Espíritu Santo, es imposible tener una vida espiritual seria si se concede al cuerpo todo lo que reclama. Nos habla de que también si nosotros no aprendemos al autocontrol, nosotros no somos libres, somos esclavos de otras idolatrías, de la idolatría del dinero, de la lujuria, no sé qué más idolatrías podemos estar practicando en este momento, pero si eso nos domina, no somos libres. Y esto hace que pidamos al Espíritu Santo para que nos libere, porque si algo fundamenta este teólogo es que la iglesia debe continuar liberando porque está acompañada del Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo es liberador. No hay ningún santo que no haya participado en la cruz de Jesús, pero Él se sigue por su retorno a la vida y por su exaltación. No hay ningún santo que no se haya negado a sí mismo, a sus gustos, a la carne, para poder estar en comunión con el Espíritu Santo. Se atribuye a una efusión, a una interrupción del Espíritu, pero algunos estudiosos sobre el tema advierten que hay hechos de incitación y de imitación. O sea, tenemos que comprender el término, porque muchas veces podemos terminar nosotros buscando el tema del Espíritu Santo, imitándolo, y no buscando ese seguimiento que es el real, porque imitar a Dios sería imposible. Ese tema de la imitación de Cristo, nosotros estamos invitados a través de las Escrituras a seguirlo, pero este teólogo nos clarifica este tema de que es imposible imitarlo, sí seguirlo completamente. Cuando lo invocamos con el título tan afectuoso como lo hicimos en la oración al principio, Él siempre está, porque Él tiene un título muy afectuoso y es un tema que nos llama a que seamos filiales con el Padre, a que nos hagamos hijos del Padre, que Él está siempre en el cielo. Y el hombre, en cuanto espíritu, está abierto a toda verdad expresada, encarnada una finita potencialidad de conocimiento y deseo. Pues eso lo vemos desde el Génesis, el hombre siempre quería conocer. Nosotros por esencia estamos llamados a buscar siempre de Dios, a querer que Él siempre nos ilumine y nos santifique. Y ahora vamos a concluir esta charla, aunque pudiéramos ampliar mucho más, pero el Padre es el que unge. El Padre es el que unge. Pero el ungido, recordemos que es Jesucristo. Jesucristo fue ungido con una misión especial. Pero la unción es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, pudiéramos decirlo, concluirlo, con que es el amor entre el Padre y el Hijo. Es ese amor donde hay una armonía, donde se nota que hay una armonía insuperable. Muchos quisieron definir qué es la Santísima Trinidad, pero definir la Santísima Trinidad, muchos pueden pensar de que son tres, pero realmente es uno, es una misma sustancia, son consustanciales. Dios es infinito. Si yo les planteara el tema matemático donde Jesús es infinito, el Espíritu Santo es infinito y el Padre es infinito, matemáticamente sumar dos infinitos da infinito. Así pudiéramos concluir este tema, porque el Espíritu Santo siempre nos acompaña, es el Paráclito, es el que siempre nos acompaña para consolarnos, para guiarnos, para mostrarnos. Y
muy diferente es que más todavía podríamos afirmar que el estoicismo todavía prevalece en la iglesia, donde el estoicismo tiene un centro muy diferente a lo que es el cristianismo. El estoicismo muestra también un sacrificio, pero un sacrificio más personal. Cuando el sacrificio siempre tiene que estar movido hacia el amor con nuestro prójimo, porque allí es donde nos encontramos con Jesús. También es evidente que este teólogo, este sacerdote, nos habla de la liturgia, pero también nos habla de que la liturgia, como manera de encontrarnos con Dios, también nos tiene que mover al encuentro con nuestros hermanos, porque también recordemos la parábola del hijo pródigo, o recordemos la del buen samaritano, cuando nos dice que cuando le diste de comer al hambriento, me diste de comer a mí, al sediento, me diste de comer a mí. O sea, nos quiere decir que nosotros nos encontramos con Dios, no solamente en la liturgia, porque si la liturgia la vemos como algo estático, como algo que no nos mueve a encontrarnos con el hermano, pudiéramos decirlo así, suena muy fuerte, es una mentira. No puede haber una liturgia que mueva a la iglesia si no nos mueve a encontrarnos en fraternidad, en comunión con nuestro hermano para encontrarnos con Cristo. Bueno, vamos a dejar por acá. Les agradezco mucho que me hayan acompañado y que tengan una feliz noche. Que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes y espero que el Espíritu Santo